Ana Álvarez, soy anestesióloga del Hospital de Talca. Hoy vamos a hablar de recuperación del paciente crítico que no tiene cama UCI aún. ¿Ya? En espera de cama UCI. El ingreso del paciente a UCI, del paciente postoperado, ¿cierto? En general son pacientes con procesos agudos graves y potencialmente recuperables, ¿ya? Esto puede ser un ingreso programado o un ingreso inesperado. De los ingresos en general programados, previo a la cirugía nosotros hemos evaluado el riesgo de la intervención, ¿ya? Y este riesgo va a depender básicamente de factores dependientes del paciente, de factores dependientes del tipo de cirugía, de factores dependientes del manejo y cuidados perioperatorios. En general, de los factores dependientes del paciente, la clasificación que hemos hecho a través de la evaluación preanestésica han clasificado al paciente según el ASA, según la capacidad funcional. Hay score como el de Lee, por ejemplo, que en general lo que van a tender a hacer es evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y de mortalidad, catalogando a pacientes de alto riesgo aquellos que presentan un riesgo de más del 5% de presentar este tipo de eventos, ¿ya? Hay factores dependientes del tipo de cirugía, hay cirugías más complejas que otras, cirugías en general de pared abdominal grande, ¿cierto? Cirugías de tórax, como por ejemplo neumonectomías, lobectomías, cirugías de grandes vasos, de aorta, cirugías de neurología, por ejemplo, tumores de fosa posterior, dentro de otras, ¿cierto? Todas estas tienen mayor riesgo de presentar eventos adversos, presentar eventos y complicaciones de mayor mortalidad. Y factores dependientes del tipo de manejo nos referimos básicamente a la experiencia del hospital. No es lo mismo operarse de un tumor de fosa posterior en un centro en donde se realiza esta cirugía una vez al año que en centros donde se realiza de forma habitual, más rutinaria, ¿cierto? Que los equipos están más entrenados, aumenta la mortalidad por esto. Ya. Después de haber evaluado todos estos factores, habitualmente nosotros, cuando el riesgo es alto, los pacientes son programados para su salida en una unidad de cuidados intensivos. También puede ocurrir, sí, que durante la cirugía pacientes que no eran de riesgo presentan una evolución adversa y requerimos solicitar el apoyo de la cama de UCI al salida. Para poder presentar un paciente a la UCI y que ellos lo acepten, ellos tienen modelos de priorización, ¿ya? Dentro de estos modelos de priorización dan 4 categorías de prioridad a los pacientes. En general, los pacientes que nos aceptan a nosotros son pacientes de prioridad 1 y 2, ¿ya? ¿Qué significa esto? Prioridad 1 son pacientes que son inestables, con necesidades de monitoreo y tratamiento intensivo, los que no pueden ser entregados fuera de esta unidad. Ya, por ejemplo, los pacientes postquirúrgicos que han presentado shock, pacientes que han estado con insuficiencia respiratoria, que necesitan un soporte ventilatorio, o pacientes que tienen instabilidad circulatoria, que necesitan monitoreo invasivo y drogas vasoactivas, por ejemplo. Pacientes con prioridad 2 son aquellos que requieren monitoreo intensivo y potencialmente pueden requerir intervención inmediata, ya por ejemplo por sus estados de comorbilidades. Los pacientes con prioridad 3 son aquellos que pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar enfermedades agudas. Sin embargo, se puede limitar el esfuerzo. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad maligna como metástasis que está complicado con una infección, ya caería en esta categoría. Y los pacientes con prioridad 4 son aquellos que no son apropiados por la UCI, o por estar demasiado bien, o por estar demasiado mal, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con una enfermedad terminal irreversible que tiene complicación de su estado de base, en realidad no se va a beneficiar del ingreso a la UCI. Causas de inestabilidad y para requerir el apoyo en la UCI, ¿ya? Pueden ser causas cardíacas, causas respiratorias, neurológicas, trastorno gastrointestinal, endocrino o estados postquirúrgicos. Por ejemplo, pacientes con causas cardíacas son aquellos que han presentado paro cardiorrespiratorio, insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción respiratoria o necesidad de
soporte hemodinámico, emergencias hipertensivas, infarto con complicaciones, inestabilidad, ¿cierto? Por angina, taponamientos cardíacos con inestabilidad, arritmias complejas con inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardíaca congestiva o un bloqueo cardíaco completo, por ejemplo. Serían ejemplos de causas cardíacas. De causas respiratorias, pacientes con difusión respiratoria aguda que precisan soporte ventilatorio, embolismos pulmonares con inestabilidad hemodinámica, hemoptisis masivas, por ejemplo. De causas neurológicas, pacientes con accidentes vasculares cerebrales agudos, meningitis con alteraciones de conciencia, estatus epilépticos, muerte cerebral con posibilidad, por ejemplo, de ser donante, de grave, todas estas son causas de ingreso. Trastornos gastrointestinales, por ejemplo, una disfunción hepática fulminante, una pancreatitis grave, perforaciones esofágicas, endocrinos, cetocidosis diabéticas graves, una tormenta tiroidea o un coma hipertiroideo con inestabilidad hemodinámica, crisis adrenal con inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, hipo o hipernatremia severas con alteraciones de conciencia, hipo o hipercalcemia, hipofosfatemia severas también. Y de las causas quirúrgicas, por ejemplo, pacientes que requieren soporte de sistemas, monitorización invasiva o cuidados de enfermerías extensos, ¿ya? Esofagectomía, duodeno-pancreatectomía, hepatectomía, resecciones de feocromocitoma, resecciones pulmonares o mediastínicas, cirugías de aorta, cirugías comando, tumores de base de cráneo, ¿ya? ¿Qué son los cuidados postoperatorios? Los cuidados postoperatorios y la unidad creada para los cuidados postoperatorios tienen como objetivo la monitorización de los cambios fisiológicos y o fisiopatológicos ocurridos en forma secundaria a los procedimientos anestésicos y quirúrgicos y garantizar el tránsito seguro del paciente al estadio de cuidado, al siguiente estadio de cuidado. Nosotros hemos creado una unidad para esto, ¿cierto? La unidad de recuperación. Los pacientes entonces terminaban el proceso quirúrgico y el proceso de anestesia, empiezan un proceso de despertar, ¿cierto? De recuperar, para ir a la siguiente fase, que puede ser una unidad básica o de sala, ¿cierto? O su domicilio, por ejemplo. En los pacientes que nosotros hemos decidido que por la gravedad de la situación no pueden salir a esta unidad de recuperación, es un poco diferente los cuidados postoperatorios, ya que nuestros cuidados anestésicos no terminan hasta que entregamos al paciente en la UCI, ¿ya? Así que esto va a ser un poquito diferente, no puede ser en una unidad básica de recuperación. En espera cama UCI, ¿qué escenarios posibles podemos tener? Un escenario, que es el que habitualmente ha ocurrido cuando hemos programado la solicitud de la cama UCI, ¿cierto? Es continuar los cuidados postoperatorios en el pabellón mientras que llega la cama y nos hacen el cupo, ¿cierto? Y otra posibilidad, cuando el pabellón debe continuar, este fue un evento inesperado, ¿cierto? Y la factibilidad de la cama no es inmediata, sino que o tienen que mover un paciente a una unidad intermedia, ¿cierto? Para poder hacernos nuestra cama, es trasladar y preparar una unidad provisoria en recuperación para el cuidado del paciente crítico. Esto no es lo más cómodo para todos porque en general uno va a tener que designar personal extra, ¿cierto? Vamos a tener que volver a armar máquinas o ventiladores y mantener hacer todo de nuevo, hacer una unidad de forma provisoria, ¿cierto? Esto es nuestra recuperación. Ya nosotros en recuperación no contamos con ventiladores en forma habitual. Entonces muchas veces cuando nos ha ocurrido esta situación de esperas de cama inesperadas, hemos tenido que sacar máquinas de anestesia para poder continuar la anestesia en recuperación, asignar personal, mientras que nos hacen la cama, para no parar en el fondo la ocupación del pabellón, porque siguen habiendo pacientes que requieren ser operados de urgencia, ¿cierto? Cuando lo hacemos en la unidad de recuperación y tenemos que armar nuestra máquina, en general el chequeo de la máquina de anestesia es el mismo que hacemos al inicio de nuestra jornada laboral ya. Este es el chequeo básico que uno realiza todos los días cuando llega en la mañana, ¿cierto? Y es lo mismo que hay que hacer para revisar cuando nosotros vamos a empezar a atender un paciente en recuperación con una máquina de anestesia.
Te dejo la lista porque es un poco larga, pero en general uno lo tiene como un checklist, ¿cierto? Y tiene que revisar que todo esto esté funcionando para poder trasladar al paciente desde el pabellón a recuperación. ¿Cuáles son los cuidados mientras se espera? ¿Cuál es nuestra monitorización? ¿Ya? La monitorización básica que tenemos que tener mientras estamos esperando son el pulso oxímetro, ¿cierto? El analizador de gases, la capnografía. Chequear mientras tanto que tengamos bien posicionado el tubo, ¿cierto? Y que mantenemos una ventilación invasiva protectora. Electrocardiografía, ¿cierto? Temperatura corporal, medición de presión arterial y monitorización neuromuscular. Vamos entrando en algunos, un poquito más en algunos puntos, ¿ya? En cuanto a la electrocardiografía, muchas veces nosotros usamos electrodos externos, ¿cierto? De solo tres de electrodos en el fondo, y eso es para evaluar pacientes que tienen o bajo riesgo o lo que queremos ver básicamente es una arritmia. Cuando estamos sospechando que el paciente puede estar cursando con una arritmia con inestabilidad hemodinámica o con un proceso secundario a una cardiopatía coronaria, por ejemplo, nos conviene poner ya 5 electrodos, ya para poder tratar de determinar en el fondo si está el paciente sufriendo un proceso de isquemia en general de pared anterior, es lo que más vamos a poder ver con los 5 electrodos. De la temperatura corporal, en todo proceso de anestesia que dura más de 30 minutos con anestesia general o cualquier anestesia que dura más de una hora, está recomendado por las guías de la Sociedad Americana, entonces, controlar la temperatura. Cuando son cirugías largas, es bien frecuente que el paciente esté hipotérmico, ¿ya? Y en este momento en que estamos esperando la cama de salida UCI es una buena instancia para empezar a calentar al paciente. Lo recomendado es, en forma activa, 1 grado por hora, ¿ya? Mantener el pabellón tibio, poner convector, asegurarse de que está la sábana y que el paciente está cubierto mientras tanto llegan, ¿cierto? Entibiar los sueros y medirla, básicamente medirla, porque muchas veces por el apuro, por las urgencias, no se realiza la medición. En cuanto a la medición de presión arterial, en general los pacientes críticos lo hacemos por presiones invasivas. Ya minuto a minuto los cambios hemodinámicos son muy rápidos, por lo que habitualmente están con línea arterial. Y respecto a la monitorización neuromuscular, a pesar de que el paciente lo vamos a mantener en ventilación mecánica, es importante lo de la monitorización neuromuscular porque si bien no vamos a requerir el esfuerzo para poder extubarlo ni comprobar que el TOF esté arriba de 90, todo lo contrario, habitualmente requerimos que el paciente esté más bien bloqueado. Por ejemplo, para que se acople mejor al ventilador mecánico, ¿cierto? Que no luche, lo que estamos tratando de bajar es un poco el consumo metabólico, ¿cierto? Y darle más reserva a este pobre paciente que tiene baja reserva funcional. Además, hay algunos otros tipos de cirugía, como por ejemplo la gastrosquisia, en los cuales hemos puesto medidas como para aumentar un poco el compliance de ese abdomen. Necesitamos que el paciente esté más bien relajado, ¿ya? Así que por eso también es un punto que es importante monitorizar. A través del TOF habitualmente lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Utilizar bien el tiempo, aprovechar esta espera, ¿ya? ¿Qué cosas tenemos que empezar a rechequear? Es un momento en que nos puede ayudar, como ha sido un paciente de urgencia, esto que ingresó, nos ayuda a ordenar un poco la historia del paciente, a rescatar información. Acuérdense, el colega que le entreguemos la información en la UCI, en realidad, él no ha tenido acceso a nada del paciente previamente, no conoce la historia. Entonces es un buen momento para revisar la ficha, para, si alguien puede ir a hablar con los familiares, rescatar datos de comorbilidades, alergias previas, cirugías previas, ya rescatar un poco la historia, ver qué pasó antes. Muchas veces el paciente llega y no tenemos historia de nada, entonces tratar de rescatar, aprovechar este tiempo para hacer eso. Verificar la posición del paciente, que el paciente esté neutro, ya que la cabeza, por ejemplo, está alineada, línea media, que mejora el drenaje venoso, tratar de posicionarlo en 30 grados para evitar las neumonías aspirativas,
revisar la posición del tubo. Muchas veces hemos tenido que intervenir al paciente, ponerle un catéter venoso central, aprovechamos de ver tanto la ubicación del catéter como del tubo, ¿cierto? Chequearlo a través de también métodos más simples como la ocultación, revisar si la cirugía fue muy larga, que la cal no esté virada, ¿cierto? Que no esté reinhalando, revisar que tus vaporizadores estén funcionando, que en el fondo si ha sido muy larga la cirugía igual pueden haber disminuido sus niveles, verificar que tengamos las drogas para el traslado, ¿cierto? Que las bombas estén armadas, que nos alcance, revisar los registros, los balances, las drogas que hemos administrado, las pérdidas de sangre. Muchas veces las pérdidas de sangre, acuérdense que son subestimadas por los cirujanos y que habitualmente nosotros le decimos la verdad a los residentes del intensivo. Rescatar los exámenes que hemos tomado, ¿cierto? Nuevamente, dejar registro de las alergias, dejar un buen registro de la evaluación de la vía aérea. Acuérdense que el paciente va a llegar intubado a la unidad intensiva, por lo tanto el colega no sabe cómo era esa vía aérea y es una buena advertencia para decirla ya. Revisar los accesos vasculares. Muchas veces también por la urgencia hemos instalado vías venosas gruesas, ¿cierto? Que en el fondo han salvado la instancia de crisis. No es pecado administrar droga vasoactiva en las primeras horas por accesos vasculares gruesos. Pero ya si tenemos el tiempo, tenemos el respiro, ¿cierto? Darnos el tiempo de instalar su vía venosa central. Si el paciente va a requerir droga vasoactiva, que nosotros podamos ver que van a ser más de 24 horas o que va a requerir alimentación parenteral, ¿cierto? Chequear el estado metabólico del paciente, ver la glicemia, si el paciente es diabético. Acuérdense que lo ideal por los estudios para el sugar básicamente es que esté entre 140 y 180. Si está más de 180, empezar a administrar insulina. Si es un diabético tipo 1, administrar insulina desde el inicio, ¿cierto? Será una unidad por kilo más o menos por hora. Y además administrarle sueroglucosado al 10%, ¿cierto? 100 ml más o menos por hora igual. Chequear si es que está con administración de bombas de insulina, los electrolitos, el potasio es importante. En general, acuérdense que nosotros una de las formas de tratamiento de la hipercalemia es administrar suero con glucosa y insulina. Entonces hay que, si está con esta terapia, hay que chequear que el potasio esté normal, ¿cierto? Ver además, por ejemplo, pacientes neurológicos, el sodio, cómo estábamos, ¿cierto? Si es un paciente que es séptico, controlar el lactato, ver si es un paciente que está con una hemorragia, ¿cierto? Cómo está la saturación venosa, cómo está el delta CO2, y en el fondo son cosas que van a ir guiando nuestra terapia, ¿cierto? Entonces, si ya se han tomado todos estos exámenes, tratar de irlos rescatando y irlos registrando también como para ver cómo vamos con las metas, ¿ya? ¿No? Recordar el antibiótico profilaxis, ¿cierto? Si ya se administró las primeras dosis, la cirugía se prolongó, ya le corresponde nuevamente su tratamiento antibiótico. Si ha perdido más del 50% de la volemia, igual hay que repetir el antibiótico profilaxis, ¿cierto? Chequear mientras tanto que tengamos las bombas necesarias para nuestro traslado, que las baterías de estas bombas estén funcionando, evaluar las sondas, los drenajes, evaluar el sitio quirúrgico, ver que los apósitos no estén pasados, ¿cierto? Avisarle al cirujano si es así. Revisar que tengamos los monitores de traslado, revisar que tengamos el ventilador, el ambú y la bandeja de drogas para el traslado, que no nos vaya a faltar nada por el camino. No es agradable encontrarse con una situación crítica en el pasillo. Dejar registro de qué tipo de drenajes son los que hemos puesto, ¿cierto? Si es un Hemovac, un Jackson Pratt, un Penrose, un Pigtail, un drenaje pleural. Dejar todo registradito porque muchas veces lo que solo ven los colegas son la sonda colgando. Entonces es importante dejar registro de dónde está, qué tipo de drenaje fue el que se puso, cuánto ha sido el débito que ha dado, ¿cierto? Lo mismo con la sonda Foley, dejar la diuresis horaria, ¿cierto? Eso nos va a servir también para guiar nuestra terapia. Nuevamente lo de las bombas, ver que estén lo que son, estas son bombas que hemos usado más que nada en pediatría, ¿cierto? Pero ver que estén necesarias, que estén la batería, que estén armadas las infusiones para poder hacer el traslado.
Bueno, el paciente va a ir ya sedado, ¿cierto? En general los pacientes los mantenemos con SAS1 o SAS2, o sea, que no despierta o que está muy sedado. Continuamos el proceso de sedación desde el pabellón. No es el momento para el weaning, no es el momento para despertarlo. Estamos tratando de mejorar su reserva. Estamos tratando de quitarle un poco de trabajo, ¿cierto? La analgesia, no olvidar los traslapes, si es que por ejemplo hemos tenido TIVA y remifentanil. Cuando suspendamos el remifentanil los 3 minutos ya no vamos a tener analgesia. El paciente se va a estresar, va a aumentar la secreción adrenal, ¿cierto? Va a estar taquicárdico, entonces hacer el traslape es necesario. Habitualmente en las UCI la sedación que ocupan con analgesia, ¿cierto? Es fentamamida o fentamapropo, que entregan la analgesia suficiente, pero sí hacerlo multimodal, o sea, no olvidar si es que se puede y si es que la coagulación lo permite, usar técnicos neuroaxiales o bloqueos regionales, asociarles AINE, paracetamol, tratar de bajar de forma multimodal el dolor, ¿cierto? Fijarnos que tengamos el soporte del sistema para el traslado, del sistema circulatorio hemodinámico, ¿cierto? Que tengamos las bombas con sus baterías, que estén las infusiones con la cantidad de droga que necesitamos para el traslado, ¿cierto? Si es que necesitamos soporte ventilatorio, que lo más probable es que sí, que tengamos ambú con balón de oxígeno, que, que esté más de 1000 de PSI, ¿cierto? Más de la mitad, ojalá, del balón, o que tengamos nuestro ventilador, chequear que esté nuevamente con carga, ¿cierto? Que la batería esté funcionando, poner parámetros protectores, chequear que el ventilador funcione antes del traslado, ¿cierto? Que tengamos los monitores necesarios para el traslado, tomar resguardo para lo imprevisto, o sea, siempre llevar igual un laringo, siempre llevar igual un tubo, siempre llevar igual una máscara por si acaso, ¿cierto? Llevar nuestra bandeja con droga, siempre, siempre ojalá andar con, con alguna bránula por ahí, lo ideal es que jamás nos pase, pero es mejor que tengamos todo a la mano si es que llegan a ocurrir algún imprevisto, ¿ya? Y siempre coordinar con los equipos, avisarles a la unidad que nos va a recibir que vamos para allá, que estén preparados, coordinar que lleguemos allá, nos estén esperando, ¿ya? Eso es fundamental. Aquí dejamos a nuestro paciente, ¿cierto? Entregar nuestros registros, entregar información importante de cómo se comportó, todo lo que hemos rescatado previamente, todos los exámenes que tomamos y que podemos rescatar. Ahí está la bibliografía, por si les quieren echar una miradita. No hay mucho respecto a solo específicamente a la espera, es más que nada cuidado postoperatorio, pero como les dije, es todo un continuo desde que el paciente está en el proceso quirúrgico hasta que lo entregamos a unidad de cuidado intensivo. Estoy loco, por si la quieren conocer. Ojalá les haya gustado, ojalá les sirva. Es cortita, perdón si los latió mucho. Que tengan buen fin de semana.